Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a estas entrevistas políticas de marcado cariz político que realizamos los viernes por la noche. Hoy vamos a hablar con uno de los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó, al que vamos a saludar, Herminio Serra. Muy buenas noches. Buenas noches, Loli. Bueno, el motivo de esta entrevista es comentar contigo, como miembro en este caso y como portavoz del Partido Popular, la actualidad de nuestra población, cómo la ve tu partido político, que normalmente nos ofrecéis ruedas de prensa, varias al cabo de la semana, pero sí que teníamos ganas de realizar una entrevista en la que a lo mejor ahondar un poquito más a fondo en algunos temas. Si te parece, podríamos empezar por uno que está de actualidad, porque el día 30 de diciembre se aprobaron las cuentas municipales en el Ayuntamiento para este año, iba a decir el próximo año, pero ya estamos en el 2021, y contaron con el voto en contra del Partido Popular. Me gustaría que nos explicaras por qué decidisteis pues, no apoyar las cuentas de este año. Pues sí, como decías, Loli, a veces vamos un poco en la vorágine esta del día a día y de vez en cuando también está bien charlar un poco, así que en primer lugar agradecer la invitación que nos hacéis al Partido Popular en este espacio político de viernes por la noche y encantados de repetir cuando queráis. Como decías, el día 30 se aprobaron los presupuestos municipales para el año 2021. Parece que cuesta decir eso de 2021 después del año tan horrible que hemos tenido, y in extremis en el penúltimo día del 2020 se aprobaron esas cuentas, como tú decías, para este año en el que ya estamos inmersos, casi a mitad del mes de enero. Pues como tú bien has dicho, el Partido Popular votó en contra, nuestros concejales votamos en contra de esas cuentas municipales, porque, y como lo hemos manifestado en numerosas ocasiones, son las peores cuentas, el peor presupuesto para el peor momento para la Vall. En estos momentos en la Vall estamos atravesando una situación económica y social difícil, en gran parte arrastrada por esta situación de pandemia que vivimos actualmente, derivada de la crisis del coronavirus, y son unos presupuestos que no se ajustan y no se adaptan a la realidad que necesitaría nuestro municipio. En estos momentos se ha aprobado por parte del equipo de gobierno, y luego entraremos a hablar también de eso, un presupuesto de 35,5 millones de euros para el año 2021. En esos 35,5 millones de euros, gran parte vienen de ingresos de los impuestos y las tasas a la ciudadanía. Y en estos presupuestos no baja la contribución. Pero es que el Partido Socialista sigue sin cumplir esa reivindicación que para ellos era histórica y esa promesa electoral de bajar el tipo impositivo al 0,60. Sigue estando al 0,89, uno de los tipos impositivos más altos en la historia de nuestra localidad. Es decir, este año, que ellos hacen gala de congelar la contribución, ni ha bajado este año, ni bajó el año pasado, y veremos qué pasa al año siguiente. Parece ser que una vez más es más fácil criticar, como hacían cuando estaban en la oposición, que gestionar cuando están en el equipo de gobierno. El año pasado sí que anunciaban que congelaban la contribución, y este año, como dije en el pleno de presupuestos, cómo de mal estarán las cosas que ni siquiera han anunciado que lo congelaban. Y después el resto de tasas continúan igual, en ninguna se ve una disminución en la partida de ingresos, se crean algunas nuevas, como también después comentaremos, se aumenta la previsión en recaudación por multas, pasando de 3.000 a 40.000 euros, creemos que, no sabemos si es que ese afán recaudatorio que tiene el Ayuntamiento le va a hacer sancionar más en el año 2021, también fue una de las cuestiones que preguntamos en el pleno de presupuestos, y luego porque en los gastos seguimos teniendo la mayor cantidad de dinero público de nuestro presupuesto se va a pagar nóminas de personal. 18.100.000 euros de un presupuesto de 35,5, es decir, el 52% del presupuesto municipal se va a pagar personal. Eso supone que se están pagando en nóminas 5 millones de euros más que cuando el Partido Popular dejó el equipo de gobierno. Es decir, 5 millones de euros más ahora que en el año 2015. En el año 2015 se estaban pagando entre 12,5 y 13, que es una cantidad elevada,
pero mucho más razonable que los más de 18 millones de euros que se pagan ahora. El Ayuntamiento de Lavall ya se ha convertido en la mayor empresa de nuestro municipio, con más de 400 trabajadores, si sumamos los 300 del Ayuntamiento y los 100 de la empresa pública de Ensebay. Por tanto, el Partido Popular no está pidiendo que se eche a la calle a ningún funcionario, ni que se eche a la calle a ningún trabajador. El monstruo ya lo tenemos creado, porque hemos de reconocer, y así se ha puesto de manifiesto en numerosos debates en el Pleno Municipal, que hay que gestionar o reorganizar mejor el personal del Ayuntamiento. Pero nos sorprende cuando vemos que los servicios de intervención del Ayuntamiento que se dedican al control financiero se quejan de que no tienen personal. Por tanto, miremos dónde están los fallos en el personal del Ayuntamiento, y con fallos me refiero a deficiencias organizativas, y reestructuremos el personal, hagamos una movilidad del personal en nuestro ayuntamiento, hagamos una administración más eficiente. Todo el mundo está viendo ahora cómo hay retrasos a la hora de tener cita previa para hacer un registro o para hacer un trámite administrativo en el ayuntamiento, o cuando va a solicitar una licencia urbanística, o cuando va a solicitar algún tipo de permiso. Y tenemos una administración que en estos momentos tiene fallos de organización. Y por tanto, ellos que están en el gobierno, que este no es su primer presupuesto, ni su primer año de legislatura, que en 5 meses estaremos en el ecuador de esta segunda legislatura que llevan en el gobierno. Dentro de 5 meses cumplirán 6 años en el gobierno. Por tanto, ostras, ha crecido 5 millones de euros el capítulo de personal. Habrá que hacer una repensada y una reflexión de por qué está creciendo tanto eso. ¿Cuánto se podría hacer con 5 millones de euros en Lavall? ¿Cuántas inversiones podríamos hacer este año en Lavall con 5 millones de euros? Porque no nos olvidemos que las inversiones que se prevé en ese presupuesto a día de hoy son de 30.000 euros. Está muy bien que hablen del juzgado de paz, de la reforma del teatro, de muchas cosas más, pero a día de hoy eso no nos han contado que no está. Bueno, no le han contado a la ciudadanía que eso no está en el documento. Eso estará cuando hagamos la liquidación del año 2020 y los remanentes que queden de tesorería se podrán reinvertir en inversiones. Entonces sí, y entonces hablaremos de la postura del Partido Popular respecto a esas inversiones. Porque, perdona que te cortes, se supone que cuando se haga esa cuenta, digamos, final del año 2020, siendo lo especial que ha sido este 2020, que, por ejemplo, la partida grande que me imagino que tiene este ayuntamiento en cuanto a fiestas se ha tenido que redistribuir a otros temas que han surgido, ¿no?, por la pandemia del COVID. ¿Se espera entonces, crees tú, que habrá un remanente de tesorería importante? ¿Se sospecha? Según nos dijeron en las reuniones que hemos tenido con la concejala de Hacienda, sí que se espera que haya un remanente para poder reinvertir en este año en inversiones, cosa que nos parece totalmente lógica, invertir en mejoras para Lavall, pero en este momento se desconoce esa primero, qué cuantía será, y segundo, sí que nos enfada y nos molesta que se vendan unos logros en inversiones cuando realmente en el presupuesto que votamos hay X dinero, no sé si son 100.000 euros para adquirir inmuebles o adquirir terrenos, y 30.000 euros en inversiones. Por tanto, ostras, es que nos están contando el cuento de la lechera, nos están diciendo que cuando hagamos la liquidación del año pasado, del 2020, veremos a ver cuánto nos ha sobrado y cuánto podemos invertir. Por tanto, en ese momento ya hablaremos, pero nuestra postura es que estamos hablando, para que nos entiendan los valleros, que el presupuesto de Lavall, ya lo he repetido, pero son de 35,5 millones de euros. Y de esos 35,5 millones en inversiones que van a ver los valleros hay 30.000 euros. Por tanto, la cifra primero nos sorprendió y segundo, bueno, pues habrá que ver cuando llegue ese momento, qué dinero ha sobrado y qué hará el Partido Popular. Y después, los últimos motivos es porque, como dije, pues se recortan muchas partidas, hay un recorte drástico en muchas partidas, en cultura, en deportes, en medio ambiente, en agricultura, pero que, a ver, siendo sinceros, hubiéramos entendido que esos recortes se hubiesen realizado para coger el dinero de deportes, de cultura, y llevarlo a un paquete social que ayudase a los que más están sufriendo y a las familias que están padeciendo esta crisis. Pero es que no pasa eso.
Es que miramos las partidas de fomento de empleo, el plan del empleo local baja 20.000 euros. Las partidas de fomento de empleo bajan en un 50%. O sea, el dinero que debería ir a quienes más lo necesitan, porque al final la mejor política social que existe es que una familia tenga empleo. Esa es la mejor política social. Está bien ayudar y entregar, pues cuando se necesitan las ayudas para pagar la luz, las ayudas para que a nadie le corten el agua, eso tiene que estar. Pero la mejor política social es que una familia tenga empleo, y es que la gente no quiere limosna, la gente no quiere ayudas, la gente quiere trabajar. Porque hemos de poner encima de la mesa que desde que se inició esta pandemia en marzo, ahora se han perdido 700 puestos de trabajo en la BAI. Cada día hay menos autónomos. Por tanto, ese dinero hubiéramos entendido que fuera destinado a acciones sociales. Al desarrollo empresarial. Es que estamos viendo que cada día bajan la persiana más empresas, que los locales, que a veces pasamos por una calle y decimos, ostras, este local se alquila, pero si aquí había una tienda o había un comercio. Y cada vez hay menos comercios que se atreven a emprender en la BAI. Y luego, bueno, pues hemos visto cómo las empresas grandes no vienen a la BAI. No vienen a la BAI porque no hay suelo industrial, porque en los últimos 5 años no se ha ampliado ni un solo metro cuadrado de suelo industrial, y empresas punteras que podrían haber repercutido económicamente y laboralmente en la BAI, como hubiese sido Amazon, que ha abierto la sede logística o va a abrir su sede logística más grande de España en Honda, donde gobierna el Partido Popular, vemos como no ha venido aquí, teniendo una conexión con la autovía, con Sagunto, con Valencia, con Castellón, una situación estratégica preferente por encima de muchos otros ayuntamientos, y hemos perdido una gran oportunidad. Y luego las ayudas sociales se mantienen las mismas que el año pasado, cuando aún no recordar que el presupuesto del año pasado se votó en el 19, por tanto nada sabíamos de la situación del coronavirus. Igual está la situación ahora que en el 19, para que no ampliemos ni un euro en las ayudas sociales. Y luego el recorte que se hace a numerosos convenios, a la CIAC, a la Chola, a la Unión Musical, a las fiestas de la Sagrada Familia, a San Vicente, a las fallas. Es que estamos viendo cómo se recortan las ayudas a las entidades de participación y transparencia, las ayudas a las entidades culturales, a las entidades deportivas. Por tanto, bueno, hubiésemos entendido ciertos reajustes o ciertos recortes si fueran destinados a ayudar a la gente que más lo necesita. Pero miras las partidas de empleo o miras las partidas de ayudas sociales y no se ve ese aumento o esa equiparación o ese traslado de las partidas del dinero de un sitio a otro. No, el dinero directamente se va. Por tanto, nosotros no podemos votar unos presupuestos que es que aún son peores que los del año pasado. O sea, es que los del año pasado eran buenos a comparación con estos. Y aún así se recorta más y, vamos, en partidas como te decía, como en el fomento del empleo. O no se suben, no se aumentan las ayudas sociales. Por tanto, yo creo que estos presupuestos están castigando al municipio de la BAI, están castigando a las empresas y están castigando a las familias. Y es que a mí me hace gracia cuando dicen, no, es que ustedes no nos han dicho nada, ¿sí? Ahí tenemos una lista de mociones que ustedes han rechazado, una lista de propuestas que ustedes han rechazado durante el año 2020. Tienen también las medidas que metimos encima de la mesa, en esa mesa de la reconstrucción para el Plan Impulsa, y todas fueron rechazadas, todas. Ni ayudas a los autónomos, ni aumento de las partidas para equipararlas con el año 2019 a dos entidades que se están dejando la piel y que hemos ido a visitar, como son Cáritas y Cruz Roja, ese plus COVID para los sanitarios y los trabajadores que habían estado en primera línea de COVID durante la primera ola de la pandemia. Nada de esas medidas que nosotros habíamos puesto encima de la mesa, en esa mesa de la reconstrucción, se han visto tampoco recogidas en el presupuesto. Por tanto, no es que el Partido Popular no haya puesto medidas encima de la mesa, es que ni nos han querido escuchar ni las han querido recoger en el presupuesto. Nos has argumentado muy concienzudamente este no del Partido Popular a las cuentas, pero
Sí que es cierto que debe de ser difícil cuadrar ingresos y gastos de un ayuntamiento, ¿no?, del calibre de la Vall d'Uixó, como has dicho, 35,5 millones de euros. Pero claro, es que encima estamos atravesando por el momento histórico que estamos pasando y claro, también el ayuntamiento de la Vall d'Uixó es original, por decirlo de alguna forma, en algunos aspectos. Tenemos, por ejemplo, una empresa pública, en este caso Msebay, que está gestionando les Coves de Sant Josep, que siempre suele ser un ingreso económico muy destacable para las cuentas, que este año, me imagino, no se conocen todavía, pero no tendrá nada que ver con años anteriores. Y luego también tenemos el caso particular, que es un ayuntamiento que gestiona un hogar, el Hogar Sagrada Familia de Ancianos, que también es rarísimo que un ayuntamiento cargue con todo ese montante económico. O sea que me refiero que, aparte de que las cuentas son las que son, tampoco la circunstancia nos ayuda, ¿no? Tendrían que ser a lo mejor unas cuentas no basadas en lo que ha ocurrido en años anteriores, porque es cierto que este año y lo que nos espera en el 2021 nada tiene que ver con lo que ha pasado ni en el 19 ni en el 18. Exacto, y al hilo de lo que decías, sí, no sé si somos un ayuntamiento innovador o no sé cómo calificarlo, pero sí que es verdad que tenemos otro tipo de gestión, como decías, el hogar, que se come parte del presupuesto, es verdad, hay que poner, el ayuntamiento pone aproximadamente 1 millón de euros y la Generalitat pone aproximadamente otro 1 millón de euros, que gestiona el ayuntamiento. Hay muy pocos ayuntamientos que tengan que contratar enfermeras, médicos, auxiliares, y eso se tiene que hacer en el ayuntamiento de la Vall. Y luego tú comentabas el tema de les Coves. Es verdad que ha estado prácticamente la mayoría de los meses del año cerrada. Esa empresa pública a la que tú has hecho referencia, Msebay, ha tenido que acogerse en estos momentos, está en su segundo ERTE. Porque los ingresos, pues evidentemente en plena pandemia, en la primera ola, se tuvo que cerrar la piscina municipal, se tuvo que cerrar les Coves, y los ingresos de los que se nutre mayoritariamente esa empresa pública, claro, no tiene nada que ver una temporada para el turismo como es el nuestro, de aproximadamente entre 150.000 y 200.000 visitantes, no tiene nada que ver con otros años. Por tanto, se debería de haber hecho unos presupuestos donde se hiciese más hincapié en esas ayudas sociales, en reforzar el paquete de medidas para los que más lo necesitan, porque, por ejemplo, en la partida de prestaciones económicas individuales, lo que se llaman los PEIs, para que la gente nos entienda, son esas ayudas que son muy bajas, son ayudas que se dan a la gente que más lo necesita para que puedan pagar la luz o para que puedan comprar durante un mes. Es que son ayudas muy pocas para personas o familias en situación económica difícil. Y se mantiene la misma partida que el año pasado. Claro, entonces, no tiene nada que ver la realidad. Claro, y ese presupuesto se aprobó en el año 2019, que vamos, ni nos olíamos la que nos venía encima. Por tanto, debería de haberse hecho un esfuerzo en aumentar, en reforzar las medidas sociales del Ayuntamiento de la Vall, porque, como te decía, es que la primera puerta a la que va el vecino va a ser el ayuntamiento. Ni se va a ir a la Diputación, ni se va a ir a la Generalitat, ni mucho menos se va a ir a la Moncloa a decirle al presidente del gobierno: oye, que es que no tengo trabajo y no puedo pagar la contribución, o no puedo pagar la luz, o no puedo comer. Por tanto, no podemos darle la espalda. El Ayuntamiento de la Vall no puede darle la espalda a las familias de la Vall después de este año es que no sé cómo calificarlo, pero para nuestra ciudad, y luego hablaremos, si quieres, de la situación de la pandemia en nuestra ciudad, está siendo un año difícil y un año en el que mucha gente ha perdido el empleo, y también hay gente que además se suma, que ha perdido a familiares, y es un año económicamente muy difícil. Por tanto, el Ayuntamiento en estos presupuestos no ha reforzado ese carácter social del que hace gala la izquierda muchas veces y que debería de haber incrementado, haber reforzado, y por eso ese voto en contra del Partido Popular. No quisiera dejar de hablar de ese pleno extraordinario de presupuestos, porque se habló y mucho de la postura de Ciudadanos, que finalmente fue de apoyo a los presupuestos, sobre todo desde la bancada popular. Bueno, claro, sí, exacto.
Pues mira, me gusta que me saques el tema porque en los últimos días, después de ese pleno, como tú sabes, la gente de la BAI, no sé lo que pasará en otros municipios, pero aquí la gente de la BAI ve mucho el pleno municipal. El pleno es muy interesante. El pleno municipal, a ti te toca verlo porque estás allí, pero mucha gente de la BAI ve el pleno municipal y mucha gente de la BAI nos ha felicitado por hablar también de ese tema, ¿vale? Porque podría, bueno, yo sé que a Ciudadanos, evidentemente, al portavoz de Ciudadanos le molestaba que yo le dijera o que le sacara los colores en el pleno de presupuestos, pero es que, como antes te decía, para ser muy breve y cerrar si quieres este tema, el año pasado los presupuestos eran, a pesar de ser malos, eran infinitamente mejores que estos. Y Ciudadanos se abstuvo. Se abstuvo. Y yo se lo expliqué y le dije, señor Domenech, al portavoz, ¿usted se acuerda de por qué se abstuvo usted? Y fue por dos motivos, de un presupuesto de 35 millones. Por un pipicán, que es un parque para los animales, para los perros, y gimnasios al aire libre, y un gimnasio al aire libre, de estos de las máquinas, que por cierto, el 90% de los que existen, creados por el Partido Popular. Y acabado el año 2020, y ni ha estado el pipicán, ni ha estado el gimnasio al aire libre. Y ahora llegamos al presupuesto para el año 2021 y no es que Ciudadanos se abstenga, sino es que Ciudadanos vota a favor. El día anterior firman un acuerdo con su pertinente foto, que nos parece perfecto porque cada partido y el equipo de gobierno pues le viene bien esa foto también de que otro partido de la oposición se sume. Lo que no sabemos es si vamos a tener un cuatripartito a partir de este mes, pero bueno, pues ¿qué es lo que les han prometido para votar sí a este presupuesto? Porque no hace muchas semanas el partido Ciudadanos ponía sus líneas naranjas para votar el presupuesto. Y yo las recordé en el pleno también porque muchas veces la gente o bien no lee la prensa o no ve las ruedas de prensa, pero el pleno, como lo ven, hay que hacerle memoria a la gente. Y es que Ciudadanos dijo, ojo, yo no votaré los presupuestos si no se elimina la tasa de mesas y sillas. Y miras el presupuesto y dices, ostras, pero si está la tasa de mesas y sillas. Yo no votaré que sí si no se elimina la tasa de apertura de comercios. Pero si está la tasa. Yo no votaré si no se elimina la subvención a Escola Valenciana. Ostras, pero si está la subvención de Escola Valenciana, que hay que recordar que es una entidad procatalanista y proindependentista, y no porque lo diga el Partido Popular, sino porque en todas las reivindicaciones del independentismo en Cataluña el logo de Escola Valenciana está, pero eso nos daría para otro programa. Sí, nos daría para otro programa. Otro tema, sí. Entonces dices, ostras, entonces, ¿qué ha sacado Ciudadanos para ese sí? En el peor momento para la BAI, ¿por qué? Pues por esa foto que te decía del acuerdo y por 10.000 euros. 2.000 euros que van a una entidad social, que nos parece bien, pero no se equipara con lo anterior, con lo que perdían, y 8.000 euros para árboles. O sea, de un presupuesto de 35 millones y medio, ¿por qué Ciudadanos vota sí? Si no es para salir en esa foto. Pues por 10.000 euros. Ostras. Y me hace gracia cuando el portavoz de Ciudadanos me dice, no, es que usted se refiere a mí como si fueran mis presupuestos. Claro que son sus presupuestos. Son sus presupuestos porque usted, si ha firmado un acuerdo de votación que sí con ellos, debería de haber apretado. Uno no vota sí a un presupuesto a beneficio de inventario. Uno vota sí a un documento, al documento más importante que se vota en un pleno municipal, que es el que va a decidir las cuentas del 21. También es el presupuesto de Ciudadanos. Y lo que te decía, mucha gente nos ha dado la enhorabuena porque nos decía, ostras, le habéis sacado los colores. Eso quedó claro, que también formaban parte, estoy recordando el argumentario que tú hiciste, que también los hacías partícipes de claro, esos, es que de esos presupuestos. Él votó a favor de, bueno, ellos votaron a favor de todos esos recortes, del recorte en empleo, del recorte en desarrollo empresarial, del recorte en todas esas subvenciones y en todos esos convenios con entidades de la BAI. También votó a favor el señor el señor Domenech y el señor Hernández, los dos concejales de Ciudadanos. Yo le dije, ¿por qué usted no ha apretado más y ha pedido que no se suban el sueldo el equipo de gobierno? Porque este año el equipo de gobierno cobrará un 0,9% más que el año anterior, porque se le aplica la misma subida que a los funcionarios. ¿Por qué no ha apretado usted un poco más?
Y a lo mejor hubiéramos entendido ese sentido del voto. Ese sentido del voto. Pero por 10.000 euros de 35 millones no lo entendemos. Más aún cuando votaron en contra de algunas tasas en el pleno de septiembre. Por tanto, no sé, nos sorprende muchísimo ese voto, pero bueno, no se lo tienen que explicar a los votantes del Partido Popular, se lo tienen que explicar a sus votantes. Me gustaría avanzar, porque tenemos muchos temas y me gustaría tratarlos. Uno de ellos es una de las novedades que también se incluye en estas cuentas del 2021 y que ya está en marcha desde el día 1 de enero, si no me equivoco, que es lo que se ha conocido como tasa de las instalaciones deportivas. Lo cierto es que como hemos empezado el año y por la situación de la pandemia el número de contagios se ha aumentado considerablemente en la población y se han tenido que cerrar las instalaciones municipales, deportivas, culturales, etcétera, pues me imagino que aún no se habrá puesto en marcha, pero de todas formas sí que quería conocer la opinión del Partido Popular al respecto de esta nueva tasa. Pues sí, Loli, mira, esto se votó en el pleno de septiembre, en el del día 2 de septiembre, es decir, hace 4 meses. Y lo que se votó y lo que ha entrado en vigor el 1 de enero es la ordenanza que regula el carné deportista y la tasa por el uso de las instalaciones deportivas. Hay que decir que nosotros lo que pusimos encima de la mesa es que el carné del deportista nos parece lógico que se esté regulado para saber, para tener un control de quién utiliza, de quién no utiliza, perfecto. Lo que ya no compartimos es que a los vecinos de la Vall se les imponga una nueva tasa. Una nueva tasa que a día de hoy, bien es cierto que ya estamos a 15 de enero y que hemos tenido las instalaciones deportivas, pero ya se están incumpliendo cosas que prevé la propia ordenanza. Dice la ordenanza que los clubes deportivos de la Vall que utilicen las instalaciones deportivas deberán de firmar un convenio con el ayuntamiento que regule que especifique el uso de las instalaciones, supongo que el horario y otras cosas más. Eso es lo que pone la ordenanza. A día de hoy no se ha firmado ningún convenio. También, en un primer momento, según nos han trasladado las entidades deportivas, iban a estar exentos los deportistas valleros federados, cosa totalmente contraria a lo que está pasando ahora, que se les ha exigido un listado de todos los federados, porque los federados también van a tener que pagar esa tasa deportiva. Es decir, los deportistas federados van a tener que pagar la tasa de la federación, su tasa de abonados al club y ahora también la tasa deportiva al ayuntamiento. Y luego quería dejarse a las entidades que gestionaran la tasa. Pero las entidades han dicho, oye, que nosotros no somos cobradores de impuestos, que para eso hay una administración y para eso hay una concejalía de deportes y para eso hay unos funcionarios o unos técnicos que están para eso. Por tanto, es una tasa que ya genera muchas dudas y genera mucha incertidumbre entre los clubs sobre cómo se va a gestionar y cómo se va a cobrar esta tasa. Y ya lo último es cómo se va a controlar ese acceso, porque tú miras los presupuestos municipales. ¿Y quién va a controlar quién entre a la pista de atletismo? ¿Quién va a controlar quién entre al polideportivo? ¿Quién va a controlar quién entre a las pistas de pádel, por ejemplo? ¿O quién va a controlar quién entre al estadio José Mangriñán? Porque en ninguna instalación se ha puesto un torno para que tú, con tu carnet de deportista, vayas a la hora que te toque, pases por allí y el torno te deje entrar. Por tanto, ¿quién va a pagar si no hay nadie que controle el acceso? Algunas dudas todavía al respecto. Claro, hay unas dudas en la gestión importantes, pero es que con esta tasa el ayuntamiento tiene una previsión de ingresar 400.000 euros. 400.000 euros en un momento muy difícil. Es que, claro, ¿quién va a pagar estos 400.000 euros? Es que no los va a pagar los vecinos de Burriana. Es que esos 400.000 euros tienen que salir del bolsillo de las familias de la Vall. Como te decía, y como ya sabemos, en el peor momento. Y bueno, este tema también lo saqué, también se lo comenté al portavoz de Ciudadanos. Es que ellos, en septiembre, cuando se aprobó esta tasa, ellos votaron en contra de esta tasa, porque era ahogar más a las familias en el momento delicado en el que estamos, con la que está cayendo encima. O sea, son palabras textuales de ellos en ese pleno de septiembre. Ostras, y ahora,
3 o 4 meses después, ratifican. Si ya votaron en contra sin saber lo que se iba a recaudar, ahora que saben que se va a recaudar, o hay una previsión de recaudar 400.000 euros, ratifican esa tasa votando sí al presupuesto. Por tanto, el tasazo que nosotros hemos llamado deportivo genera muchas dudas, mucha incertidumbre, y no va a solucionar los problemas del club de básquet, no va a solucionar los problemas del velódromo, del que nada se sabe, de la Unión Ciclista, no va a solucionar los problemas de los campos de tierra prometidos por este equipo de gobierno en el 2019, que iban a tener césped, que aún no lo tienen, y no va a solucionar ni las deficiencias del polideportivo, ni las deficiencias que también tiene la piscina municipal, y que muy poco se habla de ellas, y las deficiencias que tienen el resto de instalaciones deportivas. Por tanto, no entendemos el por qué en el peor momento económico para las familias se les va a imponer esta tasa sin consenso, de la que nos enteramos 5 días antes del pleno y que, según la concejal de deportes, se venía trabajando los últimos meses sin que nosotros, ni siquiera las entidades deportivas, supieran nada. Bueno, algunas incógnitas que veremos, ¿no?, en los próximos meses. Imagino que alguna contestación o un poco de luz, ¿no?, sobre ellas. Para preparar esta entrevista he estado repasando un poco las últimas comparecencias que has hecho tú como concejal del Partido Popular y algunos de tus compañeros, y ha habido un tema que se ha repetido mucho, ha sido un tema que siempre has sacado tú, Herminio, y es el tema de la transparencia, o más bien falta de transparencia, que esa es la acusación que realizáis contra el equipo de gobierno, además basada, siempre comentabas, en los estudios que había realizado, una comparativa que había realizado una universidad. Y también en cuanto al síndic de Greuges, que creo que había alguna novedad de última hora. Exacto, sí. Como tú has comentado, sí, más bien la falta de transparencia. Desde que entró el tripartito a gobernar en el año 2015, bueno, todos los cambios de gobierno que hubieron de izquierdas en toda España, todos iban a ser más transparentes, iban a poner luz y taquígrafos, iban a levantar las alfombras, iban a abrir las ventanas. Y la única realidad es que en el año 2015 la transparencia del Ayuntamiento de Lavall, cuando gobernaba el Partido Popular, no es que fuera excelente, se situaba en un 53%, pero es que en estos momentos está en un 8%. En estos momentos el Ayuntamiento de Lavall se ha convertido en el menos transparente de la provincia de Castellón, de los municipios mayores de 10.000, que es donde se mide la transparencia. Nos supera Castellón, Villarreal, Burriana, Onda, Peñíscola, Benicàssim, todos nos superan, excepto Lavall, evidentemente, porque es el último. La última posición, el ayuntamiento menos transparente es el municipio de Lavall. Y bueno, pues puede ser transparente con la oposición, como lo son, y ahora comentaremos lo del síndic de Greuges. Pero ostras, cuando uno no es transparente, tampoco lo es con los ciudadanos. ¿Y cómo se mide el nivel de transparencia? Pues bueno, hay unas universidades que hacen unos estudios, o empresas privadas que se dedican a esto, como Dintra, que mide la transparencia municipal. Y son quienes nos han posicionado en las últimas posiciones, no solo de la provincia, estamos en la posición 68 de 75 de la Comunidad Valenciana. Estamos en la posición 68 de 75 de la Comunidad Valenciana. O sea, ¿cómo estarán los que nos sigan? Porque si nosotros ya estamos mal. Por tanto, es un tema que hemos sacado mucho. Yo cuando entré de concejal, igual que la mayoría de mis compañeros, pues iniciamos un registro de todas las peticiones que íbamos haciendo al ayuntamiento, de la misma forma que nuestros compañeros la legislatura anterior hacían, y llegó un momento en el que nos dimos cuenta de que no se estaban contestando ciertas cosas. Y tú dirás, ¿y qué estabais preguntando? Pues mira, algo tan sencillo como ¿cuántos visitantes tienen Coves? No sabíamos cuántos visitantes tenía Coves desde el año 2015, al año. Digo yo que una empresa que se nutre de capital municipal, de capital público, de dinero público, una empresa que la Junta General la forman los 21 concejales, que no se nos informe de cuántos visitantes tienen Coves al año, ostras, es que es una información que dice, o sea, es que eso te hacen así, te dan el informe, es que lo tienen que tener a mano. Pues no nos hemos enterado hasta ahora, 2020, desde el año 2015 preguntando. Y estamos preguntando cosas como la contabilidad de la empresa pública.
Es que son cosas que nos ayudan a hacer la labor de oposición y nos ayudan a ver cómo está el estado real financiero de la empresa o algunos aspectos municipales. Y al final, ¿qué decidimos? Acudir al síndic de Greuges. El síndic de Greuges es como el defensor del pueblo, pero dependiente de la Generalitat, es una de las instituciones de autogobierno de la comunidad. ¿Y nos ha dado la razón todas las veces? Y hemos ido 10 veces. Y hemos tenido que acceder a la información que a lo mejor habíamos pedido el 1 de agosto del año anterior, del 2019, y un año después de preguntar al síndic, de alegar la respuesta del ayuntamiento y de volver a alegar, se nos ha facilitado la información. Y como tú decías, hay alguna novedad. Hace unos meses ponía de manifiesto también en una rueda de prensa que el ayuntamiento, cuando entró en el equipo de gobierno, cuando entró en 2015, creó una página web que se llamaba dondevanmisimpuestos.lavaiduiso. Y ahí vamos a ser súper transparentes y vamos a ver dónde estaban las facturas, qué se debía. Y el año 2017 dejó de funcionar. Lo pueden buscar los ciudadanos. www.dondevanmisimpuestos.lavaiduiso.es. En el 2017 dejó de funcionar y nos ha costado a los valleros 30.000 euros esa página web. ¿Para qué? ¿Cuánto dura la transparencia en este equipo de gobierno? ¿Año y medio? ¿Qué fue lo que duró la página web abierta? Dependiente, por cierto, en ese momento de un concejal de Izquierda Unida que llevaba la competencia de transparencia, que ahora está de secretario autonómico de transparencia y que dejó este ayuntamiento siendo el menos transparente de la provincia de Castellón. Por tanto, esa información de cuánto nos había costado esa página web también la hemos tenido que obtener a través del síndic, porque el ayuntamiento, el equipo de gobierno, no nos daba la información a la oposición. Y hace poco, ayer, ponía en conocimiento de la prensa que el síndic de Greuges nos ha vuelto a dar la razón. Ya, esta vez creo que es la que hace 10 en los últimos 12 meses. ¿Por qué? Pues porque preguntamos por la contabilidad de los años anteriores de la empresa pública y se nos dijo, concretamente a mí, que fue quien hizo la pregunta por escrito, que como yo no era concejal en esos años, que me fuera al registro mercantil. Y yo a la señora Baños se lo pregunté en un pleno, le dije, esta respuesta no está a la altura de un ayuntamiento como el nuestro. Porque la labor de la oposición no se acota en un año en el tiempo, es que hemos de ser conscientes que la empresa pública, que en Sebay, está sufriendo el segundo ERTE en el último año, que hay trabajadores que siguen afectados por un ERTE. Y eso, tener acceso a esa contabilidad nos ayuda a ver la evolución de los ingresos, de los gastos, y por tanto creo que para facilitar la labor del Partido Popular en la oposición es información pública. Es que no se le puede decir a un concejal de ningún partido de la oposición, en este caso a nosotros, que nos vayamos al registro mercantil y que allí preguntemos. A esa respuesta que nos dio el ayuntamiento, yo realicé unas alegaciones y ayer nos contestaron y nos dijeron, hace 2 días, ayer lo puse de manifiesto ante los medios de comunicación, nos contestó el síndic que sí, que el Partido Popular tenía la razón y le decía al ayuntamiento que esa información es pública, que daba igual si el señor Serra había sido concejal desde el 2019, que esa información es pública y que por tanto para facilitar la labor de la oposición debería de tener acceso desde ya. Y le pone deberes. Le dice que todas las peticiones de información deben de contestarse en un plazo máximo de 5 días, que en ningún caso se cumple. Yo una vez se lo dije, yo entiendo que este ayuntamiento a veces no puede contestar en un plazo de 5 días, pues porque hay alguien que está de permiso, hay alguien que en estos momentos no está, o que está fuera. Mil cosas. Podría ser razonable 15, 20 días, un mes, pero hay preguntas que en año y medio nos han contestado. Y al final el plazo razonable, pues tiene un límite. Y la paciencia también. Y al final yo se lo dije tanto al equipo de gobierno como al gerente de la empresa, al nuevo gerente que han contratado para la empresa pública. Les dije, si no se nos da la información, nosotros iremos al síndic, porque es la única forma
que vemos que a nosotros nos llega la información que pedimos. Si nos toca preguntar en comisión informativa, nos toca hacer una comparecencia por escrito, nos toca preguntar en el pleno, nos toca volver a preguntar en el otro pleno, y así pasan 6 meses, al final pues nos toca ya el síndic. Por tanto, ya no una victoria, sino la razón, en este caso, para el Partido Popular a través del síndic de Greuges. Hemos hablado a lo largo de la entrevista, estamos ya finalizando sin pretenderlo, pero sale, ¿no? No se puede evitar el tema del COVID, perdón, de cómo está la situación en nuestra población, que nos ajena a conforme está el resto de España. Sí que es cierto que al principio de esta situación recuerdo que se creó este Plan Impulsa en el que estaban todos los partidos políticos, hubo como un acuerdo, ¿no?, unánime de que había que aunar esfuerzos, una unidad, ¿no?, se daba, o por lo menos eso pareció. Quería preguntarte, en este momento que estamos empezando el 2021, ¿qué hay de aquella unidad? Y sobre todo, para finalizar, me gustaría hablar un poco de futuro, aunque siempre es incierto hablar del futuro, pero en estos momentos todavía más, nos hemos dado cuenta que todavía más. ¿Qué crees que se podría hacer por esos comerciantes, esas pequeñas empresas, esos autónomos que tan mal, es el sector de la restauración, que tan mal lo está pasando, hablando aquí en clave local? ¿Qué es lo que podríamos hacer para echarles una mano, ¿no?, de cara a futuro, y que no se está haciendo, si es que crees que hay alguna cosa que se pudiera hacer? Pues sí, mira, en ese Plan Impulsa, ¿qué queda de aquella unidad? Pues lo que el equipo de gobierno quiera que quede. ¿Y por qué te digo esto? Pues porque de las últimas medidas que se han aplicado el lunes, nos hemos enterado por las redes sociales. O sea, miembros de la corporación municipal ven en redes sociales cómo algunas medidas se van a mantener, otras se van a dejar, otras... y hay cosas que no entendemos. Hay cosas que no entendemos. Aquel Plan Impulsa, en el que aceptamos estar, porque podemos estar más o menos de acuerdo en las formas o en alguna medida, pero creímos, y lo seguimos creyendo, que hay que estar en la mesa, hay que sentarse en la mesa, y hay que debatir, y sobre todo hay que proponer. Nosotros fuimos con deberes hechos, más ayudas sociales, equiparación a los años anteriores de los convenios con las entidades sociales, ayudas para los que habían estado en primera línea, para los funcionarios que habían estado en primera línea, sobre todo los sanitarios del Hogar Sagrada Familia, que han hecho con su trabajo que no haya un solo contagio en nuestra residencia, y desde aquí, en nombre del Partido Popular, nuestra felicitación a todos los trabajadores del Hogar Sagrada Familia, y al final, y ayudas para autónomos. Y al final, pues ninguna medida se había contemplado. Ni siquiera una que propusimos, que era un punto de información virtual, que el Ayuntamiento de Lavall d'Uixó, o sea, que los vecinos de Lavall no tuvieran que irse a la página de la Generalitat o a otras páginas a buscar la información que su ayuntamiento le puede proporcionar. Si el ayuntamiento sabe que a día de hoy, 15 de enero, no hay 132 como dice la Generalitat y hay 190, que lo ponga, que ponga 190 casos en un punto de información virtual, que sabemos que han fallecido 16 y no 11 porque ya se nos ha dado, el centro de salud hace todos los días un informe que nosotros también estamos pidiendo y al que no tenemos acceso. No tenemos acceso porque a la oposición no se le da esa información. Y pedimos que la ciudadanía de Lavall estuviese informada al día. Aceptaron esa creación del punto de información virtual, pero es como si hubiesen aceptado un punto de información virtual sobre los casos de varicela en Lavall. O sea, no se ha hecho. No se ha hecho nada. Ni siquiera eso que incluyeron. Por tanto, al final dices, ostras, ¿de qué sirve que el Partido Popular presente cosas? ¿De qué sirve que el Partido Popular esté en esa mesa? Si no se incorporan ninguna de las medidas. Es muy bonita la foto, muy bonito que como equipo de gobierno todos los partidos estén en la mesa, que todos firmen el acuerdo, pero que los valleros echen la vista atrás y recuperen qué se aprobó en ese Plan Impulsa. Que miren qué se aprobó por parte de los 6 partidos y que miren si faltan cosas. Claro que faltan cosas. ¿Por qué no se ha podido crear una línea de ayuda a autónomos y a pequeños empresarios
que es al final lo que en su gran mayoría tiene la BAI y lo que mueve económicamente nuestra ciudad, como se ha hecho en Benicàssim, como se ha hecho en Onda, como se ha hecho en Peñíscola, hasta en Moncófar, que Moncófar es un ayuntamiento muy endeudado después de la gestión del Partido Socialista y un ayuntamiento muy pequeño, con un presupuesto muy pequeño, pues aún así el alcalde del Partido Popular ha creado 50.000 euros de ayudas para autónomos. Y en la BAI cero. Ni un euro para ayudas a autónomos. ¿De verdad? ¿De 35 millones de euros no podemos ayudar a nuestras empresas? Es que es muy bonito de hacer la campaña del comercio local, que hay que hacerla, es muy bonito ponerse la medalla de que somos los que más promocionamos el comercio local, pero ¿y las ayudas por parte de este gobierno? ¿Dónde está el Ayuntamiento de la BAI ayudando a los comerciantes de la BAI? Y a las pequeñas empresas, y a los autónomos. ¿Por qué otros ayuntamientos lo han podido hacer y por qué el Ayuntamiento de la BAI no lo ha hecho? Hombre, es que si miras el mapa, somos de los ayuntamientos de nuestro tamaño el único que no ha destinado un euro a autónomos. Y ahora, con todo lo que está arrastrando el sector de la hostelería, muy cabreada, por cierto, en nuestra localidad y en toda la Comunidad Valenciana, porque están pagando el pato o están pagando unas cifras que, vamos, yo a los locales que he ido en la BAI de hostelería, hoy lo hablaba con la dueña de una cafetería muy pequeña que me decía: yo no puedo hacer más de lo que he hecho. He reducido el aforo, he quitado las sillas, he separado las mesas, solo se sirve en la mesa, se entra por un sitio, se sale por otro. La mayoría de comercios cumple la legalidad y en ninguno se ha visto un contagio masivo, en ninguno. ¿Por qué se castiga la hostelería entonces? ¿Por qué se castiga que cierren a las 5 de la tarde? ¿Por qué yo no puedo ir a tomarme un café a las 6 de la tarde si necesito ese café a un comercio? Aunque sea para llevar, si es que al final ya no es el hecho de tomártelo, es que ni siquiera te lo puedes llevar, porque en muchos comercios que abren por la tarde no vas a cenar, vas a comprarte pues, o la merienda, unas rosquilletas o un café o lo que sea. Pero es que ahora no se puede hacer ni eso, o vas antes de las 5 o ya no. Y luego se ha castigado mucho a los restaurantes que viven de las cenas también en nuestro municipio. Por tanto, creemos que la hostelería está pagando como te decía, el pato de unas cifras cuya responsabilidad no es suya. Si nos tienen que confinar, y aquí quería llegar yo, si nos tienen que confinar, que nos confinen a todos. Solo bajamos la curva de los casos en marzo, que estábamos, es que parece que cuando veíamos todo el día las noticias en casa, que estábamos muy mal, pues ahora estamos peor. Es que estábamos mejor en marzo y se redujo la curva confinándonos a todos. Si nos tienen que confinar, que nos confinen, pero que se creen unas ayudas para que esos comercios que tienen que cerrar, porque el autónomo te lo van a seguir cobrando, y este año más caro que el año anterior. Y los gastos, tu alquiler, tu material, todo lo vas a seguir pagando. Si nos tienen que confinar, que nos confinen. Pero como se ha hecho en Alemania, el tanto por ciento de la facturación de los ejercicios anteriores o de los meses anteriores de un año normal, lo vas a tener prorrateado por el tiempo que estés cerrado porque el gobierno te lo ha pedido. Y ya está. Y que se quede lo esencial. Pero si no se atreven tampoco a tomar medidas más drásticas, pues bueno, pues estamos viendo como las cifras en la BAI cada vez crecen más, Por tanto, es una situación muy complicada. Hay que ser conscientes que quienes están en el gobierno no tienen una posición fácil, porque somos conscientes, yo soy consciente como... No debe ser fácil gobernar nunca, pero en no, estos bueno, momentos... claro, no es fácil gobernar nunca, pero tiene que ser difícil, y lo es difícil gestionar esto. Pero, ostras, para eso está también. Nosotros, mira, yo recuerdo una de las primeras medidas que se adoptaron en la BAI, me suena como hace 10 años, y fue en marzo. Se nos convocó a una junta de portavoces y había que suspender las fiestas patronales, que parecía que se iba a acabar el mundo. Que se iba a acabar el mundo, y Sí. a mí también, además, como miembro de la comisión, me dolía. Pero ahí estábamos al lado del presidente y al lado del equipo de gobierno y al lado de la alcaldesa desde el Partido Popular. Y luego todas las medidas que han venido después, de cierre de centros sociales, de cierre de todo hasta que nos confinaron, ahí ha tenido el apoyo del Partido Popular. Lo que nos molesta es que nos tengamos que enterar
o que tengamos que preguntar, como el día 7 de enero, que acababa, era uno de los plazos en los que acababan unas medidas, que me tocó preguntar por un grupo que tenemos todos los portavoces de todos los partidos con la alcaldesa, que qué pasaba con las medidas, porque eran las 4 de la tarde y nadie nos había dicho nada. Sí, se prorrogan hasta el día 10, vale, bueno, por lo menos algo sabemos. Y nos despertamos el día 10 y se aplican otras medidas sin que nosotros sepamos nada. Entonces, ¿para qué quieren contar con nosotros a su lado? Si luego a la hora de tomar las medidas importantes, yo no digo que nos pidan opinión, porque yo recuerdo cuando en noviembre estábamos tan mal, para mitad de noviembre, cuando hubo esa subida tan fuerte, que llamé a la alcaldesa y le dije que si tenía que tomar medidas, que aquí estaban los concejales del Partido Popular, que contase con nosotros para tomar medidas, que había que tomar medidas duras de cierre de instalaciones o de cierre de parques o de lo que fuera, que contara con nosotros, pero que nos informara. Y le pedí que convocase una junta de portavoces. Bueno, siendo honestos, le pregunté si la iba a convocar. Y le dije que nosotros éramos partidarios de que la convocase, porque era necesario informar, que nos informara de cómo estaba la situación y de si había de tomar alguna medida, tomarla. Y nosotros estuvimos al lado de las medidas que tomaron. Propusimos algunas más, pero bueno, estuvimos al lado, porque esto es como todo, en una negociación, y al final quien tiene el gobierno es quien decide. En una negociación tienes que saber negociar y luego apoyar esa decisión, y nosotros apoyamos la decisión que ellos tomaron. Entonces, si nos quieren al lado, que nos informen. No hay mejor que ser transparentes. Si es que en lo que está fallando el gobierno de España y en lo que está fallando la Generalitat es en no ser transparentes, con la gestión de los casos, en no ser transparentes con el tema de los hospitales de campaña y ahora en no ser transparentes con el tema de las vacunas. Y es que la gestión no acaba, y es que luego vendrá la segunda dosis, y luego vendrá la siguiente fase de vacunación, y luego... Esto no ha acabado, desgraciadamente. Desgraciadamente tenemos tema para rato. El año anterior lo vivimos como un año negro, y yo no creo, bueno, no lo sé, espero, tocaremos madera de que este no sea peor, pero las cifras que tenemos ahora es que son muy preocupantes. Es que el tema del COVID en la BAI y en España y en general no se ha acabado, y conseguir esa inmunidad de grupo va a ser muy difícil, porque el ritmo de vacunación es muy lento y porque se necesitan, y ya no lo dice el Partido Popular, que también es que lo dicen los socios del equipo de gobierno, los socios de la Generalitat, del Consell, del gobierno de la Generalitat de Ximo Puig, piden más medidas. Es que Podemos está pidiendo más medidas, es que Compromís está pidiendo más medidas. ¿Y a qué esperan a tomar más medidas? Hay que tomar medidas. Si nos tenemos que quedar en casa, ya te lo he dicho, nos quedaremos en casa. Y haremos, si hace falta, ruedas de prensa por vídeo virtuales, como que esto nos ha enseñado a adaptarnos mucho a la tecnología. Ostras, pero tómenlas, tómenlas. En estos momentos, la Comunidad Valenciana, que es de las que peor está, la situación está descontrolada. Porque, ya te digo, solo se puede controlar con un confinamiento. No puedes tú decirle al comerciante que cierre a las 5 para decirle, no, si es que usted está trabajando por las horas de mañana, por la mañana, y no darle ningún tipo de ayudas. Una situación muy, muy difícil. De todas formas, sí que acabamos de empezar el 2021 y lo que está claro es que teníamos muchas esperanzas puestas en este nuevo año, pero estábamos viendo que está empezando con más interrogantes que otras cosas. Veremos poco a poco cómo va sucediendo. Y Filomena, por si nos faltaba alguien. Te agradecemos mucho, Herminio, que hayas venido a comentar todos estos temas, y estamos en contacto para hablar de la actualidad política, de la Vall d'Uixó y de la situación de la ciudadanía. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Loli. Yo solamente quisiera acabar pidiendo la máxima responsabilidad individual y colectiva a la ciudadanía de la Vall. Es un momento muy complicado, seguramente vengan semanas más complicadas, porque ahora están saliendo todos los datos de las fiestas navideñas también, donde la mayoría de la gente ha cumplido con las medidas estrictamente, pero vamos a ver cómo esa crecida de los casos seguramente va a más, y por tanto hacer una vez más, como miembro de la corporación y como concejal del Partido Popular, un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva, y que la gente, por favor, cumpla las normas, porque esto es cosa al final de todos. Ahí estamos de acuerdo. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a ti también por venir. Estamos totalmente de acuerdo con estas palabras que decía Herminio, que con ellas nos vamos a quedar. Muchísima responsabilidad personal, y así también podremos tener la colectiva y nos cuidaremos todos. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima semana.